en esta acumulación de vivencias traumáticas no digeridas está la mayor parte de conflictos psíquicos, pero también de enfermedades físicas, ya sea un simple constipado a el desarrollo de un cáncer. Como hemos dicho antes, los traumas forman como una red. Es decir, hay unos traumas superpuestos los unos encima de los otros. De manera que cuando, diríamos, hay una situación que recuerda, y no hace falta que sea exactamente, sino que tiene una estructura similar al trauma que ha sido vivido, puede desencadenar, diríamos, la emoción que está contenida dentro del trauma. ¿Cómo es este proceso de curación? Hemos hablado de que hay dos formas de almacenamiento en el sistema límbico. Una sería la amígdala, que forma parte de esta memoria consciente, esta memoria implícita, esta memoria fragmentada, y el hipocampo, que es la memoria consciente, la memoria explícita. ¿Cómo podemos hacer para transformar la memoria traumática en la memoria no traumática? Vamos a preguntárnoslo. ¿Podemos hacerlo desde el control? Es decir, cuando nos dicen no llores, no sufras, estate tranquilo, no estés triste, no te deprimas. ¿Realmente esto creéis que nos puede ayudar? Bueno, quizás, en algunos casos, puede servir de contención necesaria, pero en la gran mayoría de los casos creo que provoca efectos adversos. Es decir, si a alguien deprimido le dices que no te deprimas, le vas a dar una culpabilidad, porque en el fondo le estás diciendo, tú puedes controlar tu depresión. Es decir, a la depresión le añades culpabilidad, con lo cual, evidentemente, esto no va a ayudar en absoluto a la persona. De alguna manera, lo que el proceso que cada persona tiene que hacer es procesar este recuerdo que está en la amígdala, del inconsciente al consciente, del fragmento a la integración, de la represión a la conciencia, de la oscuridad a la luz, de la amígdala al hipocampo. Y por eso, de alguna manera, es importante este concepto que voy a dar ahora. Es decir, el sistema límbico se regula desde el sistema límbico. La parte consciente, es decir, la parte consciente sería, por ejemplo, no llores,
no te deprimas, bueno, no sientas. ¿Ah? De alguna manera, yo pienso que lo único que va a hacer a la larga es crear problemas. Tendrá más sentido para la curación dejarse vivir las sensaciones, dejártelas sentir, dejar que las sensaciones puedan vivir su curso, como un río, como desde su nacimiento hasta el mar, o como una ola, ¿no? que nos atraviesa, ¿no? O sea, dejar fluir, dejar sentir. Creo que esto es muy importante y que de alguna manera saber que desde lo racional, de alguna manera, puede haber una cierta contención, puede haber una cierta represión, puede ser algo útil momentáneamente, evidentemente, pero las terapias funcionan, es decir, uno puede trascender aquella vivencia insoportable en la medida que de alguna manera uno pueda aceptar, acoger, dejarse sentir esa vivencia. Entregarla en el fondo, distanciarse de ella, como ahora veremos. De alguna manera, claro, las vivencias traumáticas crean como una especie de bucle, ¿no? Es decir, los psicoanalistas hablarían utilizan la palabra goce, pero desde un punto de vista biológico podemos decir como si somos adictos a un circuito serotoninérgico. Porque de alguna manera somos adictos al trauma, de alguna manera, y paradójicamente lo vamos activando. Y de alguna manera utilizamos esta activación del trauma, este bucle, para vivificarnos. Es como si de alguna manera no somos capaces de buscar esa serotonina en otro lugar, por ejemplo, en una conversación, en un amor no tóxico, en una puesta de sol, en un poema, en una película, en la contemplación de un cuadro. Y entonces lo que hacemos es recrear el trauma para vivificarnos, y por tanto recrear el trauma significa buscar otra vez las condiciones que nos generan ese trauma. Es como una gran paradoja de nuestra vida, es decir, como si de alguna manera volvemos constantemente a un circuito relacionado con nuestro trauma, con nuestra amígdala, por tanto, y ahí lo recreamos, como si fuera un satélite, ¿no? Y como que gira alrededor de una órbita. Y de alguna manera también el trabajo terapéutico implica dar una fuerza al yo para que la persona sea capaz de salir de esa órbita
toninérgica o esa órbita del goce, ese dar vueltas alrededor de aquello que tiene que ver con su propio trauma. En eso consiste la terapia. Sería como un poco como el combustible que se le pone al motor del cohete para que el cohete pueda salir de la órbita de la fuerza gravitatoria y salir de ese círculo. Eso yo creo que es algo muy importante. Cuando no hay esta fuerza para salir de esta órbita, bueno, podemos encontrarnos con esto, ¿no? Es más fácil quedarnos con la rabia, ¿no? Sentir la rabia que salir de la rabia, aunque la rabia de alguna manera crea este circuito serotoninérgico. ¿No? Es decir, ¿cuántas personas han vivido esto? Prefieren quedarse en una depresión, ¿no? Aunque sea a costa de un sufrimiento, aunque sea a costa de la propia muerte. ¿No? Es un drama paradójico. Hay como una adicción a estos circuitos. ¿No? Para no hablar de las enfermedades autoinmunes, donde la persona, a pesar de que se está matando, de alguna manera se queda con eso que le provoca la muerte o la destrucción de sus propias células antes de buscar otras vías y otros modos de vivir. ¿No? Es como si hubiera una compulsión a la repetición. Aunque también esta compulsión de repetición podemos ver como desde otro punto de vista, quizá más metafísico, como una manera que nos ofrece la naturaleza para trascender, resolver, traspasar nuestro propio espejo. Bueno, es otra forma de verlo.